De cenicerazos a camisetazos. Ve, cerdo miserable, cuernudo de mierda, cerdo miserable, sal como hombre acá, como hombre sal. El Congreso Nacional fue la institución que representaba la función legislativa hasta el año 2008 en el Ecuador. La elección de las autoridades de este organismo, integrado por diputados nacionales y provinciales. Jorge Sánchez, con más de 45 años en la izquierda democrática, diputado por 3 ocasiones, con 4 leyes aprobadas para el beneficio de la provincia del Oro. Hoy regresa después de 17 años a la política. ¿Crees que esta experiencia es la que necesitamos para mejorar la asamblea? Ven, te presento a Jorge. Habían los chinos y los cabezones. Entonces, conversé con los chinos, con los cabezones, independientemente con ellos. Entonces, el uno me decía, no digas que has conversado conmigo. El otro dice, no digas que he conversado conmigo. Pero en consejo universitario los dos estuvieron de acuerdo para rehabilitarme y darme entrada a la universidad. Más allá que profesores que fueron míos, como el profesor Jaime Jaramillo, un distinguido profesor, todavía vive en la ciudad de Loja, nos daba química. Había coincidido con algunas autoridades de la Universidad Técnica de Machala y había conocido que no le querían dar matrícula a Jorge Sánchez. Les había dicho, ¿qué les pasa? Uno de los mejores estudiantes de la Técnica de Loja, un hombre, un muchacho tranquilo, que tuvo estas circunstancias, pero un muchacho tranquilo, de buenos pensamientos. Denle pues entrada. La oportunidad. Entonces toda esa coyuntura me permitió ingresar. Volver a la asamblea tras 17 años. Bienvenido, Jorge Sánchez. Para mí es un gusto entrevistarte el día de hoy. Bienvenido al podcast. ¿De pronto hayas estado en algún podcast antes? No, nunca, primera vez. Siempre hay una primera vez. Siempre hay Bienvenido. una primera vez, claro. Nada, yo soy Juan Cid. Aquí estamos con Jorge Sánchez y hoy vamos a estar conversando un poquito de las razones para volver a la asamblea después de tanto tiempo y sobre todo con qué propuestas llega la nueva asamblea. A ver, Jorge ha sido asambleísta ya por 3 ocasiones en el pasado. De hecho, yo creo que ha estado en las asambleas más polémicas de la historia. Has vivido bastantes momentos históricos. Cuéntame, ¿qué aprendiste de la primera asamblea en 1988? Bueno, muy joven, ¿eh? Era el diputado más joven ese ¿Cuántos tiempo. años tenías? 30 y algo más. Okay. Pero toda la Cámara de Diputados era más joven. Bueno, las experiencias son múltiples en el Parlamento. Antes, ¿cómo Pero era la asamblea? ¿Ha cambiado en algo? Yo creo que sí, yo creo que en la calidad. Antes había también estas refriegas, estos enfrentamientos, hubieron los cenicerazos, ¿Y tú los estuviste ahí? golpes. Yo no estuve en los cenicerazos, un poquito después, pero en mi tiempo, en los 2 años, porque antes era 2 años, sí habían estos conatos, pero se mantenía el respeto. O sea, no se llegaba a un Era más enfrentamiento. intenso incluso la asamblea No se antes. llegaba a un enfrentamiento que impedía el diálogo. Ok. O sea, cuando se llega a enfrentamientos que impide el diálogo, no estamos en la línea correcta. Pues. Con cenicerazos Porque, y todo, pero se conversaba. pero había conversaciones, diálogo. Porque cuando perdemos la capacidad de dialogar los ecuatorianos y los políticos, que son los que deben conducir el país, realmente desorganizamos todo lo que es la cabeza del país, que tienen responsabilidades muy altas, en permanente pelea, ¿no es cierto? Y una radicalización de esa bronca no conduce sino a perjudicar a la gente pobre de este país. A ver, la gente de mi generación definitivamente no se imagina una asamblea sin correístas. ¿Cómo era una asamblea sin correístas? Bueno, De pronto con menos trabas. la asamblea en sí son conflictivas porque es el centro político del país. Ajá. Ahí afloran todas las pasiones de los políticos, ahí afloran todas las ideas, cada uno quiere defender sus posiciones políticas, pero era un congreso, vuelvo a decir, era un congreso realmente que se debatía con mucha profundidad. Yo creo que ahí está la diferencia con los actuales. Había mucha más profundidad en el debate. Había diputados que se preparaban mucho más. Había diputados que presentaban proyectos de ley con mucho sustento, con mucho respaldo, y no leían, ¿ah? Oiga, Ahora sí. Juan Simón, ¿ah? Y no leían. Yo no me acuerdo de un diputado
de mi tiempo en el 88-90, que fue mi primer periodo, Ajá. no leía. Nadie leía, pues. Nadie leía. Si alguien no podía ver, si había alguien que no podía, que no concatenaba, hacía unas intervenciones pequeñas. Pero sí Déjeme contarle una anécdota, pues, ¿no? Yo llegué la primera vez al Congreso 88, venía a Machala. A Machala, pues, a los orenses, los costeños. Venía por primera vez acá y había acordado con el presidente de la reunión preparatoria, había acordado que me dé la palabra en los primeros lugares. O sea, máximo me da, hermano, en segundo lugar la palabra, ¿no? Entonces, primera vez que llegaba al Congreso venía medio, ¿no? Medio, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Una cosa nueva. Ajá. Yo no había tenido experiencia pública para nada. Y Gustavo López, el doctor Gustavo López, que llegó a ser presidente de la Corte Suprema de Justicia después, me dijo, ya Jorge, perfecto. Entonces, el momento que él no me veía, estaba toda la prensa nacional, 10 de agosto, pues. No, yo quería intervenir primerito porque las cámaras casi estás en cadena nacional. Totalmente, ajá. Casi estás en cadena nacional. Me veía el doctor Gustavo López, mis compañeros, y yo bajaba la mano. Cuando no me veía, alzaba la mano. Finalmente intervine, creo, en sexto lugar y ya no tuve toda la prensa que había. Fue la primera vez, pero esa primera vez me sirvió para ya comenzar a sentarme. Y luego no había quien me detenga en intervenir en el Congreso. Excelente. Intervenía en los temas que me correspondían y en los temas a lo mejor que no estaban en mi ámbito de mi comisión, pero que eran muy importantes para el Ecuador. Entonces ya había... Y lo mismo la prensa, Juan Simón. Lo mismo la prensa. Cuando uno llega de las provincias, ¿no? Nadie lo conoce. ¿Quién no conocerá a este hombre? Nadie lo conoce. ¿Quién será? ¿Quién será? Pues no. Entonces, pasaban los gallos que habían sido ministros de Febres Cordero, yo digo los gallos a los personajes, ¿no? Exministros, pasaban en las cámaras, eran toda una iluminación, uno pasaba por al ladito, no le paraban suave. Nada. Pero en poco tiempo, Juan Simón, en poco tiempo tuve la oportunidad yo de estar irrumpiendo en el Congreso con mucha fuerza, con muchas ideas, y las cámaras eran para mí, ya no eran para ellos. Ya se robó el foco. Ya cambiamos la cosa. De los 3 periodos que tuvo, ¿cuál fue el que más le impactó? ¿O en cuál fue en el que usted más aprendió? Bueno, en todos los periodos se aprende mucho. Se aprende mucho. El primer periodo había personajes muy importantes que significaban para uno maestros, ¿no? Como por ejemplo el doctor Antonio Rodríguez Vicens, un gran jurisconsulto quiteño, una mitad muy clara, un político muy decente, muy decente, muy decente. Y ahí se aprende a valorar el respeto fundamentalmente a la discusión que se debe dar en el Congreso. Se aprende de estos personajes la disciplina, porque en toda actividad tiene que haber disciplina. Totalmente. Toda actividad tiene que haber disciplina. Se aprende ese tipo de temas que a uno le van configurando realmente ya luego. Esos valores. Esos valores. Pero también una cosa, se aprende a ser cuidadoso, Juan Simón, se aprende a ser muy cuidadoso, muy cuidadoso. Usted tiene asesores, hay personas que no son asesores incluso, pero que se acercan al diputado. Yo era presidente de la Comisión de Presupuesto. En ese tiempo la Comisión de Presupuesto era la más importante. Y el diputado más joven, pero presidía la comisión más importante del Congreso, la Comisión de Presupuesto. Entonces, se acercan personajes que usted no los conoce, ¿no? Y que rápidamente hacen amistad. Y uno dice, ¿y por qué? Te quiero asesorar en esto. ¿Y por qué? ¿No es cierto? Y cuando tú redactas un proyecto de ley o un informe para un debate, generalmente, si uno no tiene gente de absoluta confianza y uno también se hace todo lo necesario para inteligenciarse de que las cosas sean correctas en ese informe, con una coma, escúchame Juan, y a los jóvenes especialmente, con una comita puede cambiarse todo. Me acuerdo que había un proyecto
en el año 88 vinculado al café. Antonio Rodríguez era el vicepresidente. Ok. Y un proyecto de ley que yo lo había firmado es para segundo debate, ya para aprobación. Y una coma cambiaba todo. Yo había firmado, pero alguien Le agrego una coma. le agregó una coma. Y se me acerca Antonio, era el vicepresidente, estaba dirigiendo la sesión y decía, Jorge, si no te conociera vos como hombre sano, como hombre correcto, honesto y muy patriota, yo no te vendría a contar esto. Mira, tú has firmado esto. Sí. Mira, que solamente una coma significaba cosas terribles. Era un proyecto vinculado al café. Entonces, lo que se aprende es a ser cuidadoso. Lo que se aprende es a ser cuidadoso, a saber que las personas que están al lado de uno pueden estar llevando el agua a algún molino que uno no conozca. Lobos disfrazados de oveja. Siente a veces que están cumpliendo consignas. Cuando un diputado está, un legislador, ahora asambleísta, está en las funciones y mientras más responsabilidad tenga, tiene que cuidarse de quién le asesora, de quién le asesora. Yo estuve en la presidencia de la Comisión de lo Económico, Agrario Industrial se llamaba en ese tiempo también. Ahí tratábamos el tema petróleo, las reformas a hidrocarburos. Y sí había comedidos que llegaban como grandes conocedores del tema petrolero. Habían algunos que llegaban y permanecían por mucho tiempo, iban todos los días. Tú sacas rápidamente conclusión, bueno, ¿y estos gallos qué quieren acá? Pues, ¿no? ¿Qué onda? ¿En qué onda andan? ¿No? Entonces, ¿A qué vienen? hay que ponerse ahí a la defensiva. Yo ya cuando rápidamente aprendí me ponía a la defensiva rápidamente. ¿Y cómo los enfrentabas? ¿De una forma sutil, directa? No. Simple y llanamente sin tomar en cuenta sus puntos de vista. Se acabó. Y punto. Sí llegaba en los temas, por ejemplo, petroleros. Busqué alguna vez a un experto petrolero, al señor Bucarán, René Bucarán, que era una autoridad en el tema petróleo. Si lo busqué, si buscamos, si hablamos, si conversaba, buscaba otro y trataba realmente de entender y tener el mejor camino para el país. En el Congreso hay mucha gente que le puede hacer mucho daño a un diputado, a un legislador, a un asambleísta. Le puede hacer mucho daño y hay que saber escoger quiénes están al lado de uno. Si no te puedes joder la carrera. Puede joderse la carrera si el asambleísta es inocentón, ¿no es cierto? Ingenuo. Puede complicarse. Y si además tiene, no en su corazón, ese patriotismo que debe adornar a cada hombre público en este país, se puede complicar. El legislador debe ser, si cabe el término, una voz muy vibrante, no debe ser el apagadito, el que diga las palabras a media, el que tenga algún compromiso con algún sector. Debe estar libre. El diputado, el asambleísta hoy debe estar libre de cadenas, especialmente el tema financiamiento. Cuando son financiados por determinados sectores, van amarrados. Y bajo una agenda. Claro, y no puedo hablar de ese tema y no puedo tomar esta decisión porque esto le perjudica a este sector que me favoreció económicamente en la campaña electoral. Entonces, si, por ejemplo, por poner un ejemplo, las gasolineras, los que expenden combustible, dicen, te vamos a financiar la campaña, cuidado. Oye, este señor quiere, no, cuidado. Hay que poner un cuidado total a recursos que le puedan financiar la campaña y que puedan realmente tener intereses muy oscuros. En eso el asambleísta debe ser claro. Las campañas, y en ese tema hay que hacer reformas al Código de la Democracia, este tema de la procedencia de los recursos económicos, el techo de gasto electoral, para que las campañas sean más limpias. Más limpias y las campañas sean menos condicionadas a capitales calientes, a capitales oscuros, sino que debe ser clarita la forma de financiar la campaña para que el personero que vaya allá, el asambleísta, el presidente de la República, todos tengan un origen correcto y puedan siempre pensar en la patria, pensar en los intereses nacionales, pensar en la colectividad,
porque cuando se trata temas gravísimos, el problema es que cuando se dicta finalmente las políticas públicas y en esta ley, imagínense ustedes, en los últimos años hemos tenido muchas leyes de remisión. Total. Ajá. Leyes de remisión. O sea, a ver, hago una ley aquí y perdono la plata de $1.000 millones para 4, 5, 6 grupos económicos de este país. O sea, ahí están pagando favores. Y el Congreso Nacional, la Asamblea Nacional y los gobiernos no están para pagar favores a nadie, están para determinar políticas públicas en beneficio de los Para ecuatorianos. gobernar. A ver, usted experimentó la anterior constitución. La Constitución del 2000, claro. Entre la actual y la anterior, ¿cuál estaba mejor? ¿Con cuál éramos mejores? Bueno, mire, la Constitución actual es una Constitución garantista de derechos, es importante en ese campo. Pese a que los derechos no se cumplen, pero es importante el marco constitucional. Los derechos no se cumplen por diferentes circunstancias que la discusión sería profunda, pues no. El tema presupuestario, el tema de falta de decisión de los gobernantes, falta de concientización de los gobernantes en cuanto a los derechos. Hay una cantidad enorme de derechos, pero no se cumple. Pero es una constitución también que tiene, para mi concepto... La actual. La actual, para mi concepto, tiene instancias públicas que han entrampado la vida democrática del Ecuador, que han colapsado la vida democrática del Ecuador. Por ejemplo... Entonces, ¿la anterior era mejor? ¿Era peor? Yo creo que hay cosas buenas en la anterior y hay cosas negativas ahora. La novelería del Consejo de Participación Ciudadana de ahora, de esa constitución, no tenía antes la constitución del 1900, la última constitución en la que nosotros estábamos era la de 1998, de la constituyente de 1998. La actual tiene el tema, por ejemplo, del famoso Consejo de Participación Ciudadana, de la creación de la función de transparencia, para que, a ver, una función más en este país, la función de transparencia, no está el contralor, etcétera, etcétera. ¿Hemos tenido menos corrupción? No, de hecho más. Mucho más escándalos de corrupción. Mucho. Y ahora vemos a personajes incluso vinculados a la Corte Nacional de Justicia, fiscales, miembros de sala. Oiga, perdóneme, hay mucha más corrupción cuando en esta constituyente incorporaba una función más, la función de transparencia, ¿no? Entonces, aquí hay cosas definitivamente que yo entiendo que hay que ponerse de acuerdo los ecuatorianos para seguir líneas correctas y concretas. Jorge, muchos presidenciables actualmente hablan de una nueva constituyente. ¿Crees que es el momento de aplicarla? Yo creo que hay que socializar el tema con mucha claridad, o sea, claridad en las ideas. Yo no creo en la Asamblea Constituyente de plenos poderes. Sería punto uno. Punto dos, no creo en la Asamblea Constituyente que tenga el sesgo de un solo partido político. La del 2000, la constituyente del año 2008, Ajá. 2008, ¿sí? Es una constitución que tiene un sesgo de un solo grupo político. Correcto. Que tiene una visión de un solo grupo político, la visión del gobierno, y ahí estamos fallando, ahí falla Juan Vicente todo. Y en las leyes importantes en este país falla todo, y en las líneas de acción de los ministerios, si no hay, es solamente la visión del gobierno presente, de los gobiernos que estén en cada periodo, y no tengan y no sean producto de la discusión en la sociedad. Y mañana viene otro gobierno y cambia la metodología y cambia la visión. No llegamos a ninguna parte. A ninguna parte. Entonces, otro punto importante, si estamos pensando en la constituyente, que no sea de plenos poderes, que no tenga la visión de un solo grupo político, que no sea hegemónico, y que logremos ahí que esté la variedad de pensamientos de los distintos sectores. Esa asamblea sería la mejor, si cabe el término, para poder ponerse de acuerdo en 3, 4 puntos, 5 puntos, digo usted, fundamentales en el Ecuador. No queremos que vayan ahí una cantidad de personas que vayan simplemente a sintonizar un solo discurso. Vayan a discutir, sí, porque la discusión es hermosa.
La discusión y la confrontación es lo mejor que le puede pasar para mejorar las líneas Para de llegar a acción de acuerdos, un ¿no? gobierno y para llegar a acuerdos. Así es. A ver, este programa es de educación. Le vamos a hacer algunas preguntas de protocolo para conocerlo un poquito más. Primero que nada, nombre completo y qué signo es. Jorge Orlando Sánchez Armijos. Soy nacido el 16 de noviembre de 1952. Sarumeño. A los sarumeños nos dicen tirapiedra califuco, ¿Ya? porque los que vivimos en la calle más alta, no sé si usted conoce Saruma. No, no, no. Tiene que llevarme. Claro, Saruma es el cantón más alto de la provincia del Oro. Ok. Más alto, es bien templado. Y hay calles empinadas, por eso es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, está en ese proceso, pero tiene un casco colonial hermoso. Ok. Las calles son totalmente empinadas. De chiquitos lo que hacíamos es los carros de madera y en esas bajadas Y se bajaba a toda pendientes a velocidad. toda velocidad, siempre había accidentes, siempre había herido. Así que soy califuco tirapiedra, ¿no? Califuco terapia. Así nos dicen en lo de San Francisco. ¿Qué signo es? Escorpión. 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 ¿Y se identifica con su signo? No tengo mucho, no. O sea, No creen eso. No leo mucho lo que significa cada signo, pero sí puedo hablar de mi carácter, de mi forma de ser, ese tipo de cosas así. ¿Usted cree que le han roto más el corazón o que usted ha roto más el corazón? Oh, esa pregunta está complicada. Yo creo que más me ha roto el corazón. Le han roto el corazón. Claro. ¿Cuál fue la Claro. última vez que le rompieron el corazón? La última vez cuando me casé pues, con mi mujer. Ahí. Claro. Cuénteme, ¿en qué primaria estuvo? Yo estuve en dos escuelas. Estuve en la escuela John Dewey de Portobelo y ahí tuvimos la tristeza de que se murió un hermano nuestro, menor. Mientras estaba en la escuela. Claro, yo estaba en la escuela, él tenía 4 años y fue tal la tristeza y la conmoción familiar y por mi madre y la necesidad de ir a un lugar en donde podamos estudiar, que ese episodio nos marcó y nos cambiaron. Yo culminé mi escuela en el Adolfo Jurado González de la ciudad de Loja. ¿A qué edad fue este acontecimiento? 11 años más o menos. Mi hermano tenía 4. Fuerte. ¿Y por qué falleció? Mire usted la pobreza de este país, la meningitis. La meningitis. Una criatura totalmente sana. Cuando yo fui a... Las cosas de la vida de la gente pobre, pues no. Nosotros éramos una familia muy pobre. Mi padre era profesor en el sector campesino, mi madre era maestra de belleza. Éramos bastantes hermanos. Había muchas dificultades económicas, demasiadas dificultades económicas. Mi hermano enfermó y estuvo internado en un hospital de Portobelo. Y yo siempre todos los días subía a verlo. Subía porque había que caminar bastante y cuesta. Pero muchacho uno, ¿no? Carrera mar, cuesta arriba. Y llego un día, a mi madre la encuentro afuera leyendo una revista. Le digo, ¿cómo está Pepe? Está mejorcito, me dice mi mami. Está mejorcito. Entro y el médico le estaba sacando el suero. Entonces le digo, doctor, yo estaba bien tierno, ¿no? Doctor, ¿qué pasa? Perdóneme, dice, murió su hermano. ¿Cómo? Fue una locura, fue una locura. Dice, ¿dónde está su papá? Está en el campo, le digo, está de aquí a 2 horas, trabaja de profesor. Vaya a verlo, porque su hermano murió. Así que con todo el llanto hacia la casa y cogí camino a pie a buscarlo a mi padre porque mi hermano había muerto. Eso nos marcó mucho a la familia y fuimos a Loja. ¿Qué estudió a la final? Yo estudié, tuve un inconveniente aquí, déjeme contarle. Usted me dice que diga la verdad, yo digo la verdad a los jóvenes porque es experiencia, pues, ¿no? En la universidad llegué a ser presidente de una escuela de la Facultad de Industrias Agropecuarias, era alumno de Industria Agropecuaria, y perdónme la modestia, ¿no? Pero era el mejor alumno. Iba a ser Por más de que no le gustaba la carrera. Por más que no me gustaba la carrera, y estaba para ser uno de los primeros graduados de la Universidad Técnica de Loja. Pero coincidió con esas cosas de la vida. Mire, con esas cosas de la vida hubo
había cuestionamientos al tema del direccionamiento de la universidad. Dirigían los hermanos Marista. Y justo me correspondió ser presidente cuando se determinó una huelga de 43 días. Se hizo la huelga, 43 días, yo presidente de una escuela, tenía que estar al frente, no podía decir, no, me doy la vuelta, doy la espalda y señores, arréglense ustedes. No me pareció que era correcto, ¿no? Había que dar la cara. Y obvio que los hermanos tomaron decisiones después de cuando ya llegamos a un acta transaccional, a una nota, a una acta de un acuerdo entre las partes, después de 43 días. Algunos todavía se acuerdan de esa huelga, ahora que estuve en Loja, de ese paro. Simple y llanamente por cualquier circunstancia me expulsaron de la universidad. Me expulsaron, llegué a Machala. Machala también decía, no lo podemos ingresar porque usted es un hombre peligroso para la facultad, va a hacer otra vez paro. Entonces yo le decía, oye, pero si yo era presidente, me correspondió enfrentar, no podía dar la espalda, no podía tener un acto de cobardía. Frente a eso tenía que tener entereza. Pero bueno, hubo coyunturas y coyunturas. Me valía ahí de los dos grupos que habían en esa universidad. Habían los chinos y los cabezones. Entonces, conversé con los chinos, con los cabezones, independientemente con ellos. Entonces, el uno me decía, no digas que has conversado conmigo. El otro dice, no digas que has conversado conmigo. Pero en consejo universitario los dos estuvieron de acuerdo para rehabilitarme y darme entrada a la universidad. Más allá que profesores que fueron míos, como el profesor Jaime Jaramillo, un distinguido profesor, todavía vive en la ciudad de Loja, nos daba química. Había coincidido con algunas autoridades de la Universidad Técnica de Machala y había conocido que no le querían dar matrícula a Jorge Sánchez. Les había dicho, ¿qué les pasa? Uno de los mejores estudiantes de la Técnica de Loja, un muchacho tranquilo, que tuvo esta circunstancia, pero un muchacho tranquilo, de buenos pensamientos. Denle pues entrada. La oportunidad. Entonces toda esa coyuntura me permitió ingresar. Pero a mi Universidad Técnica de Loja, a la que me expulsaron, tuve yo la gran oportunidad de servirla. Esa es una cosa, el ministro de Economía siempre lo sacaba a colación en las conversaciones. A este lo expulsan de la universidad y este les ayuda para que logren no suspender la universidad. Porque, ¿qué ocurrió? Que el hermano que me expulsa llega al Congreso, yo ya diputado 88, presidente de la Comisión de Presupuestos. Y Alberto Dají Garzosi, que era diputado también de la Comisión de Presupuestos, era vocal, yo era el presidente, yo soy diputado lojano, me decían, oye, Jorge, cuidado, verás, tu corazoncito es lojano, acordaste de Loja. Yo salgo y el hermano Tiziano Cajigal García, español, recién murió el hermano Tiziano, un personaje de primera línea, pero que tenía las funciones de gran canciller y él hizo lo que tenía que hacer, expulsar a los Sánchez. Tenía que expulsar a los Sánchez porque tenían que crear precedentes, pues no. Después uno mira las cosas, tenía que crear precedentes. Entonces el hermano Tiziano Cajigal, saludo con él con una sonrisa, con un abrazo. Yo no me acordaba de la expulsión. Yo me acordaba del hermano que era mi amigo, que me había dado cálculo diferencial en la universidad. Yo era presidente de la Comisión de Presupuestos, estaba parado ahí esperándome. Y me dice, español, si no fuese por nosotros, no estuvieses aquí. O sea, si no te hubiésemos expulsado, no estuvieras de diputado, peor de presidente de la Comisión de Presupuestos. Entonces, le invité a subir a mi despacho. Conversábamos sobre los problemas de la técnica de Loja, la Universidad Particular de Loja. Me dice, vamos a cerrar la modalidad abierta. La técnica de Loja tiene la modalidad abierta que es muy importante en el Ecuador. Hay miles de profesionales que se han graduado en esa universidad y la iban a cerrar por falta de presupuesto. Yo era el presidente de la comisión. En ese tiempo no es que el diputado, como ahora, está prohibido el tema de conseguir recursos para su provincia. Lo que estaba haciendo yo era cumplir mi función como presidente de la comisión y tenía las atribuciones de poder consensuar con el ministro de Economía, ¿no es cierto? Y decir, a ver, la Universidad Técnica de Loja tiene que tener 200 millones de sucre, o si no, esa opción de modalidad abierta desaparece. Así que pusimos 200 millones en el presupuesto del Estado para la técnica de Loja. Pero algo curioso, chistoso,
es que me invitan a condecorarme, pero En la universidad. Juan Simón, me invitan a condecorarme a la que me expulsaron. A que me invitan a condecorarme. Y ahora, ¿cómo es este asunto? Tuvieron que reunir al Consejo Gubernativo que me había negado, Ajá. y le había negado a mi padre, porque mi padre fue a Loja a pedir de favor que se me levante la sanción. Yo ya estaba en cuarto año. Y se me había negado rotundamente, no. Pero para poderlo condecorar a Jorge Sánchez, que había logrado ayudarlo, tuvieron que levantar la sanción. Yo no pude ir porque estaba de comisión del Congreso, me parece, en Rusia, y fue mi esposa, Carmita, que también fue alumna y también fue profesional de esa universidad, a recibir la condecoración. Es un tema vinculado muy importante Muy en mi vida. interesante, ¿eh? Sí, o sea, ahí hay una lección que no puede ser revanchista, que no se puede ser vengativo. La venganza, el karma, revanchismo daña mucho y está dañando mucho este país. La venganza, el odio, está dañando mucho a la política pública del Ecuador. Jorge, deseas volver a la Asamblea 17 años después. Cuéntame, ¿con qué propuestas quieres llegar a la Asamblea? Bueno, ¿Qué quieres hacer ahora? yo quiero ser una voz fuerte, como la que he tenido en los pasados periodos, que una las voces fuertes de otros asambleístas, que seamos un conjunto de asambleístas que gritemos, si cabe el término, la palabra, porque aquí hay que gritar frente a las circunstancias que vive el país, de que es necesario llegar a una concertación en el Ecuador. No va a pasar nada si viene un gobierno y no concerta. No va a pasar nada, porque si dan los mismos problemas en el Consejo de Presión Ciudadana, habrían las mismas peleas para nombrar contralor fiscal, autoridades de control, superintendentes, habrán los mismos problemas. Consejo de la Judicatura, así como está, habrán los mismos problemas, se repetirán los mismos problemas. Si bien es cierto, tenemos una constitución que da al presidente muchas atribuciones, es presidencialista la constitución de Montecristi. Pese a eso, los presidentes de turno también están atrapados por mayorías muy complicadas en la Asamblea Nacional. Entonces, si seguimos manteniendo esta discordancia radical, enfermiza, torpe, inconveniente, absurda, en que no podemos llegar a acuerdos, el Ecuador no es viable, no tenemos viabilidad. Cuando hemos llegado a tener 4 millones de ecuatorianos en los límites de pobreza, hemos llegado a unos límites nunca antes registrados. Tenemos una economía que está al borde del descalabro total, descalabro total. Los ingresos, la producción petrolera ha bajado ostensiblemente. Están tratando de dar el pozo, la joya de la corona, que es el pozo petrolero más grande del país, que nos produce 77,000 barriles diarios, el pozo Sacha. Están queriendo entregar en concesión a 20 años para que nos den 1.500 millones adelantados, por la desesperación en las finanzas públicas. Entonces, aquí hay que llegar a acuerdos básicos, elementales. Usted me va a decir, a lo mejor es romanticismo, pero el romanticismo también ha llegado a cosas interesantes en el mundo, ¿no es cierto? ¿A qué comisión quiere pertenecer? A la que tenga que ver con la economía nacional, porque esa es la experiencia que tengo como legislador. Siempre he estado en ese sector. Excelente. Ahora que el ámbito político pinta diferente, tenemos políticos que hacen TikToks para compartir sus propuestas. ¿Cómo ha sido para usted adaptarse a estas nuevas propuestas de comunicación, de impacto, que hace TikToks? Sí, claro, sí hemos hecho TikTok, pero TikTok no de los que nos tienen acostumbrados, ¿no? ¿No lo han hecho bailar todavía? No, a mí me gusta bailar. A mí me encanta bailar, y si hay que bailar, hay que bailar. Mira, ayer en Quito, anteayer en Quito, estuvimos en el norte de Quito con nuestra candidata Nicole. Y hubo una banda y hubo que bailar. Lindo bailar, pues, ¿no? Y si alguien hace un TikTok con eso, pues ya estamos en la onda, ¿no? Ya estamos en la onda. Pero dentro de las propuestas es importante un tema muy fundamental para los jóvenes ecuatorianos. Yo creo que aquí hay que detenerse.
Los jóvenes ecuatorianos constituyen el grueso de la población. Y usted ve que profesionales incluso no tienen trabajo. Profesional. Maravilla, había un ingeniero eléctrico que en uno de jóvenes, tengo 2 años de graduado y no tengo trabajo. Médicos, yo he visto médicos de taxistas. Aquí hay realmente una complicación enorme en cuanto se refiere a falta de oportunidades de trabajo. Los jóvenes universitarios salen de las aulas, dejan la universidad por falta de recursos económicos. Estudiantes de los institutos superiores dejan esos institutos por falta de recursos económicos. Padres de familias jóvenes sacan a sus niños de la escuela porque no tienen para darles para el pasaje, para el transporte. Para la lonchera. Hay una dificultad enorme en conseguir trabajo. Y aquí sí hay temas que se pueden hacer desde la Asamblea Nacional y que yo espero el presidente de la República que esté. Yo espero que esté Carlos Rabascal de presidente, nuestro candidato. ¿Qué tal hacer campaña? Pero el Carlos? que esté, déjeme concluir solamente el tema de la ley. Estamos presentando un proyecto de desarrollo orgánico juvenil que va a romper la barrera de que los estudiantes, los jóvenes no puedan contratar con el Estado o no pueden contratar con las empresas Es decir, privadas. el Estado debería contratar jóvenes. El Estado, ahí hay una barrera en la ley de contratación pública que le dice que tiene que tener experiencia, que tiene que tener el capital. A los que no tienen experiencia, se les debe dar oportunidad justamente Para generar experiencia. para que tenga la primera posibilidad y ya vaya generando experiencia. Y también darles Usted quiere impulsar la primera chamba. exacto, y darles oportunidad también para que las empresas que contratan con el Estado, el 10%, mínimo el 10% sean jóvenes. Toda empresa que contrate con el Estado, se cuida un ratito, 10% jóvenes. Y además, que con la empresa privada el joven tenga un régimen laboral flexible, si cabe el término. Hubo una consulta popular que se la planteó mal. Se la planteó absolutamente mal. ¿Cuál consulta? La consulta por horas extras. Pero no ganó el trabajo por horas. No ganó el trabajo por horas, pero aquí hay un tema. Fue tan mal planteado el tema. Fue tan mal planteado. Y había la libertad ahí para que no se paguen los 13º, las vacaciones, las utilidades, la afiliación al seguro. Por supuesto que fue rechazada por el pueblo del Ecuador. Yo estoy hablando de una flexibilidad limitada a los estudiantes de este país. Pero sí por horas. Por horas, a los estudiantes por horas, pero preservando fundamentalmente los derechos laborales y que tenga un límite máximo de 4. Es decir, así yo trabaje por horas, gozo de ciertos beneficios. Goza de todos los beneficios que da la ley, incluso de la parte. ¿Y existen los recursos para poder contratar así? Es que no, esto es para la empresa privada. Esto es para la empresa privada. Si la empresa privada necesita trabajadores por hora, no, pues pero aquí está el estudiante universitario, el estudiante que va a ocupar ese cargo, ¿no es cierto? Y va a tener todos los beneficios de la ley. Yo creo que en este tema laboral todavía tenemos que ponernos de acuerdo los ecuatorianos. Perdió las horas extras porque estaba planteado y porque había una segunda mala intención para mí ahí, de que el patrono reemplace a trabajadores permanentes con todas las garantías por trabajadores por horas. Es decir, y el cálculo del trabajo por hora daba como consecuencia en esa consulta, acuérdese usted, de que el trabajador iba a ganar mucho menos. Entonces, empresarios que no tienen la correcta ubicación de lo que significa el trabajador es algo imprescindible para crear riqueza en este país. Para cualquier empresa. Es imprescindible. Empresario que no comprenda eso es un empresario que quiere simple y llanamente aprovechar al máximo la fuerza del trabajador para hacer más riqueza. Aquí no, aquí estamos tratando, si el proyecto de ley ya está elaborado, lo vamos a presentar y lo vamos a subir a nuestra página, radica en que tenga flexibilidad en la contratación, pero derechos consagrados laborales, como dice el Código Laboral, y un límite adecuado que le permita al estudiante que tiene ciertas horitas entre clases a trabajar hacer sus chauchitos, ¿no?
para no desertar del mundo educativo. Totalmente. Cuénteme, Jorge, ¿por qué Carlos Rabascal? Porque es un hombre sensible a los problemas de la patria, porque es un hombre conocedor de los problemas del país a profundidad, porque es un hombre que es a vista. Vea, aquí en el Ecuador conocemos a los pícaros. Este es un hombre nunca ha tenido un lío de picardía. Ha estado Ni cerca privada. del correísmo, sí. Lo vinculan mucho por ahí. Pero es un hombre transparente, transparente. Es un hombre que el correísmo le pide, señor, venga acá, sea candidato. Pero le pide por sus cualidades de ciudadano de bien, pues. El correísmo o el correísta, el que es incondicional a la línea de Correa, es que simple y llanamente está en una posición apasionado a favor de la línea de Correa. El señor Rabascal le llaman a ubicarse como binomio, ejerce su candidatura, trabaja por esa candidatura. Y lo ha escuchado usted a Carlos Rabascal decir, yo me alejé de Rafael Correa, yo estoy alejado de Rafael, me separé del tema de Rafael Correa hace muchos años. ¿Cuándo? Cuando el correísmo había cambiado de posición, de conceptos y de visión. Entonces, dígame usted, ¿cuántos ecuatorianos votaron por Correa la primera vez, en la primera candidatura? 2007. 2007 fue creo, una locura. Todo el mundo dice, qué buen presidente, qué buen candidato. Asimismo, ¿cuánta gente se ha alejado del correísmo? El señor Rabascal se aleja del correísmo, se aleja hace mucho tiempo. Y una cosa adicional, frente a su pregunta, se afilia a la izquierda democrática. Él no es advenedizo, como algunos dicen, no, él se afilia, logra autenticidad al afiliarse, logra plasmar su forma de ser ya como afiliado, porque él siempre ha compartido los pensamientos socialdemócratas, que son sencillos, que yo creo que compartimos la mayoría de ecuatorianos de bien en este país. Que el Ecuador crezca económicamente, que pueda tener recursos para salud, que tengamos atención en salud, que tengamos una salud, si cabe el término, la atención en salud sea universal para ricos y para pobres, que tengamos una educación de la mejor calidad, gratuita, y que todo eso lo desarrollemos no en el marco del totalitarismo, no en el marco de una autocracia, sino en el marco de la democracia. Eso es lo que propugna. ¿Quién no quiere eso? Yo creo que la mayoría de ecuatorianos, por el 99%. Ese Rabascal, ¿qué partido propugna esto? La izquierda democrática. Por eso se viene acá a la izquierda democrática. Tiene el carnet de izquierda democrática y es nuestro compañero ya de izquierda democrática y nuestro compañero candidato a la presidencia. Jorge, para mí ha sido un honor entrevistarte el día de hoy. De verdad me llevo muchas enseñanzas. Estoy seguro que la gente que nos escuchó durante todo este programa reflexionó mucho, aprendió también bastante de usted y sobre todo quiero aprovechar para que nos deje saber cuáles son sus redes sociales para que vayan a seguirlo. Bueno, nosotros estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. Esas son las tres redes principales que tenemos. Una página también web, la candidatura de Jorge Sánchez. Y estamos en permanente contacto con la prensa nacional. Vean sus TikToks. Sí, los TikToks son parte incluso de las intervenciones que yo tengo en los diferentes recorridos. Mire, yo estuve en Manabí, por ejemplo, con un personaje ahí muy conocido. Me entrevistó en un canal de televisión, era el dueño del canal, la familia Andrade, Lenín Andrade, que llegó a ser incluso presidente de AER. Y al final dijo una frase. Si eso la ponen en las redes sociales, pues parte de la comunicación de Jorge Sánchez. Dijo, será un lujo Jorge Sánchez con su experiencia, será un lujo para la nueva Asamblea Nacional. Totalmente. Ayer con Freddy Paredes. Freddy Paredes tuvo una frase muy interesante frente a la posibilidad de que yo regrese a la Asamblea Nacional. No, que así sea, y más bien toda la suerte del mundo en esta campaña, que las cosas salgan bien
Nada, no se olviden que yo soy Juansi, a mí me pueden seguir también en cada una de mis redes sociales, activar la campanita de YouTube para que estén permanentemente actualizados de los podcasts que vamos subiendo. Ya somos más de 150,000 suscriptores, así que no olvides suscribirte y compartir este programa con todos tus amigos. Para mí fue un honor entrevistar a Jorge Sánchez y la verdad, chicos, no olviden que aprender no es memorizar. Nos vemos en el próximo podcast.